Hermanos, el tema de esta mañana es el número 7 de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, y el tema de hoy es cómo vivir en el matrimonio. Cómo vivir en el matrimonio. Y eso lo vemos en primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra en primera de Pedro 3, del 1 al 7, dice: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, eso es lo que vamos a estar ministrando en esta mañana, esperando que Dios hable a nuestros corazones, a nuestras vidas en relación a lo que es el matrimonio, y también para aquellos que en un momento piensan formar un matrimonio en Cristo, y poder entender, hermanos, qué es un matrimonio en Cristo, en este caso. Ahora, hermanos, creo que uno de los problemas más grandes que estamos viviendo en la sociedad con relación a la familia, ya que la familia no se valora como se hacía antes, y según las estadísticas, oigan esto, cada vez son más las personas que se divorcian y las personas que se separan en los matrimonios, en los hogares, en las familias. Y yo creo que esto es muy, muy lamentable, porque aunque la mayoría no lo entiendan, hermanos, si hay algo que trae consecuencias a mediano y a largo plazo, por no decir inmediatamente, es un divorcio o una separación de una familia, en este caso. Ahora, hermanos, cuando hablamos de todo esto, ¿saben qué es lo más lamentable? Que aún esto está sucediendo dentro de la iglesia. O sea que la iglesia parece que estamos adoptando el molde del mundo, de lo que el mundo hace, para la iglesia también hacerlo, en este caso las familias o los hogares. Hay muchos divorcios dentro de lo que es los matrimonios, aún dentro de la iglesia. Hermanos, el gran problema, hermanos, es que esto, creo yo, es a raíz de filosofías humanas que se han estado metiendo en lo que es la iglesia y que están lejos de la palabra de Dios, de lo que Dios enseña. Filosofías humanas como lo que es el hedonismo y el antropocentrismo. Dos filosofías que se han metido dentro del cristianismo de la iglesia: hedonismo y antropocentrismo. ¿En qué consisten estas filosofías? Óiganme en esto. El hedonismo es una filosofía que considera, hermanos, que el placer es el objetivo principal de la vida. El placer. Oigan esto. El placer es el objetivo principal de la vida. Entonces, las personas hedonistas buscan disfrutar de los placeres y evitar el dolor. O sea, todo aquello que les cause dolor a ellos o que les cause mal, es hacer todo lo que a ellos les haga sentirse bien. Eso es hedonismo. Hermanos, para ponerles un ejemplo, un hedonista, hermanos, él puede experimentar para buscar el bien, por ejemplo, el sexo, porque eso le hace sentir bien. Puede ser las drogas, puede ser la música, cualquier tipo de música que a él le haga sentirse bien. Hermanos, si yo quiero hacer aquí un paréntesis en esto de la música, porque a veces la iglesia cree que la música de la iglesia debe ser para hacernos sentir bien a nosotros.
Y eso es un tipo de hedonismo. Hermanos, la música que nosotros entonamos y cantamos en un altar, en una iglesia, no debe ser para que usted se sienta bien. Hermanos, es para honrar, es para adorar, es para alabar el nombre de Dios. Si hay alguien que debe sentirse agradado por la música, debe ser Dios, hermanos, no nosotros. El problema es que en el mundo, como el mundo es hedonista, la gente quiere buscar ritmos y cosas que le hagan sentir bien a ellos. Pero eso no es el fin de la alabanza y la adoración, es para el Señor, no es para nosotros, no es para que nosotros nos sintamos bien. El que debe sentirse agradado es nuestro Dios. Amén. Entonces, hermanos, ellos buscan en el hedonismo todo lo que les cause a ellos placer y evitar todo lo que sea doloroso. Hermanos, todo esto da como resultado lo que es el antropocentrismo, en donde yo soy el centro de todo. Eso es antropocentrismo, o sea, yo soy el centro, yo soy el importante, soy yo. Y eso está sucediendo también dentro de nuestras congregaciones. La gente cree que yo soy el importante en la iglesia. Hermanos, no significa que usted no sea importante, pero hermano, usted no es el centro de la iglesia. El centro de la iglesia tan siquiera es el pastor o el apóstol, como hoy se denominan, hermanos. El centro de la iglesia es Cristo. Él es el centro de la iglesia, es Cristo y su palabra. Hermanos, no, la iglesia no es antropocentrista, no debe ser de esa forma, pero lamentablemente hoy se da de esa forma. Y estas filosofías se han metido dentro de la iglesia también, hermanos, donde este hedonismo y este antropocentrismo, hermanos, da resultado como ejemplo estas cosas, donde le dicen a la gente, tú vales mucho, tú vales mucho. Le dicen a la gente, tú debes de empoderarte. Le enseñan a la gente, tú no tienes por qué vivir bajo la autoridad de nadie. ¿Por qué? Porque tú vales mucho, porque tú debes de empoderarte. Ahora, tú eres autosuficiente. En todo lo que tú quieras hacer, tú eres autosuficiente. Tú tienes que autorrealizarte en la vida. Tú mereces ser feliz. Hermanos, si todas estas cosas lo que hacen es poner al hombre como el centro, y todo esto es hedonismo, porque entonces yo es buscar mi propio placer, amarme a mí mismo. Hermanos, si eso es egoísmo, egocentrismo. Pero esta filosofía se ha metido dentro de la iglesia. Hermanos, si el problema de todo esto que se ha metido dentro de la iglesia, hermanos, es que esto también perjudica las familias, los matrimonios, los hogares. Porque entonces lo que hacen es no verse como un matrimonio, sino como cada uno aparte. Porque yo soy el que busco ser feliz, yo debo de autorrealizarme, yo debo de buscar mis propios éxitos. Y empieza a separar el matrimonio y a separar el hogar en este caso. Hermanos, por lo cual, hermanos, estas filosofías, hermanos, humanas están destruyendo los hogares, donde inclusive, por ejemplo, hermanos, hay madres aún siendo cristianas que le dicen a sus hijas, estudie para que cuando usted trabaje y gane su dinero, no tenga que depender de su esposo y aún no tenga que aguantarle nada. Y eso trae como resultado más adelante divorcios y separaciones. Porque inmediatamente están entronando a una persona donde el matrimonio no interesa. Hermanos, por eso la enseñanza que vamos a ver hoy, que es bíblica, hermanos, no agrada a la mayoría de las personas. Porque va en contra de todas estas filosofías del mundo. Pero lo que vamos a ver, es la forma que Dios establece de cómo vivir el matrimonio. De cómo vivir el matrimonio. Ahora, hermanos, si usted no está de acuerdo, no esté de acuerdo, pero no estaría en desacuerdo conmigo, sino con Dios, porque Él es el que lo enseña en su palabra. Amén, iglesia.
Por lo cual vamos a empezar a ver el primero, lo dividí en dos partes, y lo primero es la conducta de la esposa, es lo que acá, la conducta de la esposa. Vamos a verlo del versículo 1 al versículo 6, y dice así: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Hermanos, Pedro empieza diciendo: asimismo vosotras mujeres. Hermanos, este asimismo con el cual habla Pedro acá tiene que ver con el contexto inmediato, ya que Pedro está enseñando, como lo vimos la semana pasada, cómo el cristiano debe de aprender a vivir en sometimiento a las autoridades superiores por causa del Señor, por causa de Cristo. Él viene hablando de sométanse a las autoridades en este caso. Asimismo, hermanos, por causa del Señor, entonces es donde dice Pedro: ustedes mujeres deben de estar sujetas a sus maridos. Hermanos, y no solo Pedro habla de esto, también lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 24. Dice Efesios capítulo 5 del 22 al 24, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. Hermanos, cuando la Biblia habla de estar sujetas, que lo que habla Pedro y habla Pablo, de estar sujetas a sus maridos, significa estar bajo su autoridad, en este caso. Hermanos, y esta palabra de estar bajo su autoridad, yo sé que hoy no es bien vista por la mayoría de las personas. Por lo que hemos visto, o sea, una mujer que le digan que debe sujetarse a su esposo, lo ven como algo indigno y como que le están bajando categoría. Hermanos, pero eso no es así. Sobre todo para ustedes mujeres. Eso no es que ustedes sean menos que nosotros los hombres. Ese es el rol de Dios, que el cual Dios ha diseñado correctamente. Y Dios, hermanos, que es un Dios santo y un Dios perfecto, hermanos. Todo lo que Él hizo y diseñó es perfecto. Y ese es el diseño, donde la mujer debe aprender a someterse a su marido. Pero hermanos, hasta el día de hoy, en la historia, hermanos, esto ha sido una lucha, porque las mujeres no quieren someterse a sus esposos. Ellas dicen que ellas quieren ser libres, entre comillas, quieren ser libres, o sea, vivir en libertad a su antojo. Hermanos, y esto lo interesante es que todo esto viene desde Génesis. Hermano, porque la mujer siente que someterse a su esposo es como esclavitud. Y todo esto empezó desde la caída del hombre en el libro de Génesis. Vamos a verlo en Génesis capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra en Génesis 3:16, dice la Biblia: y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a los hijos,
Aquí viene la consecuencia de la caída. Dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Recuerden que la primera en caer en la desobediencia es Eva, aunque el responsable era Adán. Por eso Dios llama primeramente a cuentas a Adán. Pero la mujer es la primera en que es seducida y ella toma del fruto prohibido que Dios le había dicho. Y ahora él dice, el Señor le da la consecuencia y es que va a traer los hijos con dolor. Y me hace gracia porque dice, y tu deseo será para tu marido. Y hasta el día de hoy las mujeres siguen diciendo esto como una frase muy normal y es, como usted no pare. Si usted supiera lo que es parir, porque cuántas mujeres desean que nosotros los hombres tengamos dolores de parto. Sean sinceras. Pero yo creo que la mayoría de mujeres, tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti, dice la palabra. Ahora, hermanos, ese de tu deseo será para tu marido también tiene otra traducción, pero vea cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, lenguaje actual. Una de estas dice así: luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Oigan esto, tú desearás gobernar sobre tu marido. Hermanos, si hasta el día de hoy, de ahí vienen las feministas, ellas desean gobernar. Hermanos, pero Dios ha establecido un orden. Hermanos, y si Dios, que es santo y perfecto, estableció un orden, debemos de someternos a ese orden. Porque si cambiamos el orden de Dios, se hace un caos. Y eso es lo que está sucediendo actualmente y está destruyendo las familias. Y si se destruyen las familias, se destruye la sociedad, porque la sociedad está compuesta por familias. Amén. Hermanos, si es que una mujer que esté sujeta a su esposo, oigan esto, es tan importante que esto haría, dice Pedro, que aún los esposos que no sean creyentes puedan ser ganados para Cristo por medio de la conducta de sus esposas. Esto significa que un esposo incrédulo, o sea, no creyente, pueda ver en su esposa que es creyente la vida que produce el evangelio al considerar su conducta casta, dice Pedro, que significa esa palabra casta, sin mancha y sin impurezas. O sea, una mujer pura, una mujer de verdad. Que pueda ver este hombre en esta mujer creyente, una mujer casta y respetuosa. Una mujer respetuosa, que respeta a su esposo, que respeta la autoridad de su esposo. Porque mujeres y hermanos, en todo este tema de la mujer de no querer someterse a su esposo, lo que hace es irrespetar la autoridad. Eso es lo que hace. Y toda autoridad es puesta por Dios. Es irrespetar la autoridad que Dios ha establecido en este caso. Vea lo que dice la palabra en 1 Corintios 7, del 13 al 14. Hermanos, aquí viene hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios y viene hablando también en relación al matrimonio. Y aquí Pablo da el consejo guiado por el Espíritu Santo en relación a mujeres que están casadas con hombres que no sean creyentes. Y vea lo que dice Pablo, 1 Corintios 7, del 13 al 14 dice: si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea que Dios bendice el matrimonio y bendice a los hijos. ¿A través de quién? De aquella mujer que ahora es una mujer creyente y se somete a su esposo, aun cuando éste no sea creyente.
no debe abandonarlo por no ser creyente si él consiste en vivir con ella, pues, siendo una mujer cristiana. Dice, no lo abandone. Hermano, o sea, tiene peso para en el matrimonio de que una mujer realmente respete a su marido y dé testimonio de su nueva vida en Cristo, para que este hombre pueda ver esa nueva vida en Cristo y este hombre diga, yo quiero lo que esta mujer tiene. Esta mujer es diferente. Y pueda ser ganado para Cristo en este caso. Hermanos, por lo cual Pedro dice que como mujeres castas y respetuosas, que no llamen la atención por sus peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino más bien que sean llamativas o atractivas, dice Pedro, por el ornato que es un adorno, pero dice el ornato interno de sus corazones, con un espíritu afable. Esa palabra afable significa humildad y mansedumbre. Y dice y apacible, que es quietud y tranquilidad. O sea, una mujer realmente que es tranquila, que muestra mansedumbre a la hora de someterse a su esposo por causa del Señor. Y esto, dice Pedro, es de gran estima delante de Dios. Es de gran estima delante de Dios. Ahora, hermanos, creo que es importante aclarar acá que Pedro no está diciendo que una mujer no pueda peinarse, que una mujer no pueda pintarse o usar joyas o ponerse un vestido costoso o cosas bonitas. Hermanos, sino que eso no sea lo más llamativo en la vida de una mujer creyente. Que eso no sea lo más llamativo, que no sea lo que llame la atención. Que alguien no se fije en una mujer solo por su forma de vestir, por cómo anda vestida, sino que diga la forma de ser ella realmente es la forma de una mujer con la cual yo quiero casarme o yo quiero vivir la vida, porque es una mujer realmente que ama a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermanos, por otro lado, esto no significa que una mujer deba de descuidar su apariencia, aunque no debe llamar la atención. Hermanos, por la forma de vestir, por la forma en que anda, hermanos, esto no significa que una mujer deba descuidar su apariencia, ya que por las malas interpretaciones, hermanos, en algunas iglesias donde han enseñado que las mujeres no deben de cortarse en el cabello, de peinarse, bonitas, hacerse, no sé, arreglos, pintarse, hermanos, por las malas interpretaciones, esto ha hecho, hermanos, que algunas mujeres se descuiden en su apariencia, trayendo como resultado la separación o divorcio en muchos matrimonios. Porque la mujer se descuida. La mujer se descuida completamente. Hermanos, casi que como se levantó, así anda el resto del día y noche. Y como dijo mi esposa, me dice mi esposa, y el problema es que en la calle hay muchas bien vestidas, que sí se adornan. Entonces dice mi esposa, por eso, entonces yo me arreglo bien, para que usted me vea solo a mí. Y como yo le he dicho a mi esposa, yo sé que hay muchas mujeres bonitas, atractivas, pero me he casado, tengo a mi esposa y honro a mi esposa y honro mi matrimonio. ¿Por qué? Porque esa es la decisión que tomamos en un altar delante de Cristo. Amén. Tanto hombres como mujeres, de honrar nuestros hogares, de honrar nuestras familias. Hermanos, dice Pedro que como lo fueron muchas mujeres santas que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, y pone como ejemplo a Sara, la esposa de Abraham, quien le llamaba Señor, de la cual vosotras, dice Pedro, habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hermanos, Pedro dice que estas mujeres esperaban en Dios, o sea, que eran mujeres temerosas de Dios, que
tenían su mirada y su confianza en Cristo, en el Señor, por lo cual estaban sujetas a sus maridos. Ahora, al decir que Sara llamaba Señor Abraham a su esposo, hermanos, era una señal de respeto y sujeción. No necesariamente mi esposa tiene que llamarme a mí y decirme Señor. Tal vez a muchos les gustaría, ¿verdad? Pero no, cuando habla esta palabra de Señor era porque era señal de respeto a su esposo. Eso es lo que quiere decir la palabra. No es que es como hoy, de que algunos, por ejemplo, que les ponen el título de apóstol, no sé, haciendo ahí un poco la diferencia, de que les ponen el título de apóstol y que una oveja o un hermano de la iglesia no puede hablarle si no le dice apóstol. Hermanos, no es eso. No es eso lo que está hablando, de que entonces hay que decirle, la mujer debe tratarnos a nosotros como Señor, haciéndole reverencia. No, es señal de respeto. Usted es mi esposo y yo lo respeto como tal, como mi esposo. ¿Estamos entendiendo, mujeres? Amén. Dice, este respeto y sujeción, hermanos, que habla de Sara, era por amor, era en amor por hacer el bien. No por obligación, que eso es importante entenderlo. No era por miedo a las consecuencias de un esposo tirano, ya que dice Pedro que se sujetaban sin temer alguna amenaza. Sin temer alguna amenaza. O sea, al ella decirle Señor, no era por miedo, no era porque me va a pegar, me va, no sé, a castigar. No era por eso, era por amor y queriendo hacer el bien, porque entendía quién era su esposo en este caso. Ya que una mujer debe sujetarse a su esposo, oigan esto, siempre y cuando éste no la maltrate, en este caso más físicamente, y pues aún debería ser aún verbalmente, siempre y cuando su esposo no la maltrate y le pida hacer cosas que vayan en contra de la palabra de Dios, el cual en este caso es su Señor por encima del esposo. Cristo es el Señor por encima del esposo. Una mujer no está obligada a someterse a un esposo que la haga hacer cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Una mujer no debería de someterse a un esposo que la obligue a drogarse o que la obligue a que tenga que tomar licor con él o que tenga que bailar con él porque es su esposo, o a tener relaciones sexuales fuera de lo establecido por Dios porque es su esposo. No. Hay una autoridad mayor y esa autoridad mayor es Cristo. ¿Cuántos entendemos? Eso es igual, porque viene hablando Pedro de las autoridades, es igual que nosotros debemos de sujetarnos a las autoridades terrenales que son establecidas por Dios, siempre y cuando esas autoridades no vayan en contra de la palabra de Dios. Porque si aún las autoridades nos piden que hagamos cosas que van en contra de la palabra de Dios, lo siento, no tenemos por qué someternos a eso. Nuestra máxima autoridad es la palabra, es nuestro Dios, es nuestro Señor. Amén, iglesia. Por lo cual, terminando esta parte, yo les pregunto a ustedes, esposas que están en este lugar, y aquellas que nos escuchan por internet, yo les pregunto a ustedes, esposas creyentes, ¿están viviendo la vida en sujeción? Llevando una vida casta y respetuosa con sus esposos, sean o no sean estos creyentes. Y recuerde que deben de hacerlo por causa de Cristo, por causa del Señor, porque eso es lo que Dios manda para ustedes, mujeres. Es por causa del Señor, o sea, Él demanda eso en su palabra. Amén. No y amén, pero
Pero así debería de ser. Porque eso es lo que Dios nos manda. Y ahora eso me lleva al segundo encabezado. Y por otro lado, ahora está la conducta del esposo. Yo sé que mujeres están ahora frotándose las manos y diciendo ahora sí, qué bueno. Ahora le van a hablar a él. Y esa es la segunda parte de lo que Pedro empieza a hablar. Y Pedro dice en lo que es la conducta del esposo, el versículo 7, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acoherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, ahora Pedro le habla a los maridos o esposos. Pero nótese cómo Pedro usa la palabra igualmente ustedes maridos. Igualmente. Igualmente tiene que ver con lo que él viene enseñando sobre cómo debemos de aprender a someternos a las autoridades superiores también. Así como la esposa debe someterse a su esposo por causa del Señor, igualmente el esposo debe someterse a Cristo, quien es la cabeza del hombre, para saber cómo debe comportarse con su esposa. Igualmente. Ahora sí oí amén, ¿verdad? Igualmente. Porque el problema, hermanos, de esto es que a veces hay hombres que creen, yo soy la cabeza. Pero cree que ser cabeza es ser un cabezón. Y hacer lo que se le venga en gana. Vivir como se le venga en gana y ver a la esposa como si fuera una empleada, una sirvienta. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Eso no es lo que muestra la palabra. Y por eso me gusta que Pedro usa la palabra igualmente ustedes. Deben de aprender a someterse a Cristo para poder ser verdaderos cabezas de hogar y no cabezones de hogar. Amén, hombres. Vea lo que dice. Ese amén fue como triste, ¿verdad? Vea lo que dice la palabra en 1 Corintios 11:3. Dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice la palabra. Pero quiero que sepáis, óigame hombres, esto deben de saberlo ustedes, yo debo de saberlo, usted debe de saberlo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Hermanos, ¿ven cómo aquí hay sometimiento a una autoridad? El mismo Cristo se somete al Padre, pero la mujer se somete al marido y el marido se somete a Cristo. Y el hombre debe entender esto. Nosotros tenemos una cabeza a la cual debemos de someternos, y es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, primero dice que el marido debe vivir, según Pedro, con su esposa sabiamente. Dice que debe de vivir con su esposa sabiamente. Hermano, es interesante porque la mujer también dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. Pero también Pedro dice que el hombre debe aprender a vivir con la mujer sabiamente. Sabiamente, ya que ellas son como un vaso frágil, el cual hay que tratar con honor. Hay que saber tratar a nuestras esposas. Hermanos, yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado de que tal vez yo le digo algo a mi esposa y luego me ha dicho que la forma en que yo se lo dije la herí o la lastimé, la golpeé. Porque uno a veces cree, y más uno que habla a veces fuerte, creen que uno las está hiriendo, lastimando, y les está diciendo algo normal. Y por eso Pablo habla de que debemos de ser sabios. Hermanos, porque uno a veces le habla a la esposa y depende, puede que esté lastimando. Y esté hiriendo aún sin querer queriendo, dijo el chavo. Pero pasa. Entonces por eso dice que debe ser sabiamente.
Hermanos, por eso a la mujer hay que saber hablarle y cómo tratarla, ya que ellas se lastiman y se hieren muy fácilmente, ya que esto, hermanos, es todo lo contrario en el hombre. Hermanos, para nosotros no hay ningún problema de cómo nos hablen. Y si nos hablaron feo, al ratito ya se me olvidó, pero no a la mujer. La mujer es diferente, ¿verdad, mujeres? Y la mujer es tanto, hermanos, y yo creo que todos somos testigos de eso, de que usted le dijo algo a su esposa y aún sin querer queriendo, usted la golpeó, hermanos, y 1 año después, 2 años después, pasa algo y ella se acuerda de eso, como que si fuera hoy en la mañana. Y usted, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque, hermanos, nosotros no tenemos esa capacidad. A nosotros se nos olvida todo. Y nosotros no tenemos ningún problema, todo pasa. Pero no a la mujer. La mujer es diferente. Entonces, por lo cual hay que tratarla con honor. ¿Qué significa? Algo de mucha estima, de gran valor y precio. Eso es con honor. Algo que tiene mucha estima, que tiene un gran valor y es de gran precio. Así deberíamos de tratar a nuestras esposas. Y oigan, hombres, porque eso es para mí también, y es porque eso es lo que Dios nos demanda a nosotros. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros los hombres, que debemos de tratar a nuestras esposas y debemos de someternos a la autoridad nuestra que es Cristo. Y Él nos dice, esta es la forma que yo quiero que ustedes lo hagan. El marido debe dar honor a su esposa porque ella es también coheredora de la gracia de la vida, dice Pedro. Esto significa que también las mujeres pueden disfrutar de todas las bendiciones que Cristo ofrece en su salvación, porque Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, las mismas promesas que son dadas para nosotros los hombres son dadas para las mujeres. La misma bendición o el privilegio que tenemos nosotros de decir que somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios también tienen o lo tienen las mujeres, igualmente que nosotros. Dios no hace acepción de personas. Si Dios ha tenido gracia contigo como hombre, debes de entender que también Dios ha tenido gracia con tu esposa. Que así como tú dices ser un hombre de Dios, ella también es una mujer de Dios. Que ama a Dios, que busca a Dios. Y en esto, hermanos, más bien deberíamos de ser realistas, porque realmente, las que más buscan a Dios y se someten a Dios parece que son las mujeres, antes que los hombres. Pero deberían de ser primeramente los hombres como cabezas de hogar. Pero las mujeres parece que son más piadosas a veces que los mismos hombres. Hermanos, por lo cual si un hombre no trata a su esposa como Dios lo demanda, hermanos, dice la palabra que sus oraciones tendrán estorbo, ya que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Esa es la forma en que nosotros deberíamos de tratar a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. Esto lo dice Pablo también en Efesios capítulo 5 del 28 al 29. Dice Efesios capítulo 5 del 28 al 29, dice: porque nadie aborreció jamás, es el 28, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Oigan, así deberíamos de amar a nuestras esposas, como a nuestros mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, que alguien que no ame a su esposa, ni él solo se quiere. Palabras así, ¿verdad? Parafraseadas de lo que está diciendo.
Un hombre que no ama a su esposa no se quiere ni él mismo. Porque eso es lo que está diciendo Pablo acá. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermanos, esa debe ser la forma en la cual nosotros los hombres debemos de amar a nuestras esposas, que son como vaso frágil. Como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Que somos nosotros, somos la esposa, la novia del Cordero. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Dio su vida en una cruz por la iglesia. En otras palabras, nosotros deberíamos de estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestras esposas. Tendríamos que estar dispuestos a eso, a dar la vida, a morir por nuestras esposas. Porque eso fue lo que Cristo hizo por la iglesia. Y esa es la forma en la cual tanto Pablo como Pedro nos está hablando a nosotros los hombres, de que es la forma que Dios quiere que nosotros tratemos a nuestras esposas. Como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, al Pedro decir, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, esto significa que el hombre, al ser, se supone, la cabeza, y no solo la cabeza, sino el sacerdote del hogar, él es el primero en que está llamado a buscar a Dios y a orar por su familia, como lo hacía Job. Yo no sé cuántos han leído el libro de Job, donde Job hacía sacrificios cada mañana y ponía en el altar a su familia. Hermanos, usted y yo, los hombres cabezas de hogar, deberíamos de ser los primeros cada mañana en ir a buscar el rostro de Dios, para que Dios nos dé la sabiduría para ser verdaderos cabezas de hogar, que honremos a Cristo y presentar delante de nuestro Dios a nuestras esposas y a nuestros hijos. Yo no sé si usted lo hace, yo lo hago. Yo cada mañana que oro por mi hogar, para que Dios bendiga a mi esposa y Dios bendiga a mis hijos. Inclusive, desde aún antes de que mi hija se casara, que me falta uno todavía, siempre he orado para que Dios sea el que ponga el esposo o la esposa de ellos orando por sus matrimonios. ¿Por qué? Porque eso me corresponde a mí, y como cabeza y sacerdote del hogar, ellos deben ver en mí el primero en que yo leo la palabra, yo oro y yo digo, vamos para la iglesia, como cabeza de hogar. Porque, hermanos, seamos realistas, en un hogar, cuando el hombre no es cabeza de hogar y él no quiere nada con Dios, inmediatamente cuando la esposa va para la iglesia, que es temerosa de Dios, los hijos dicen, papi no va, no, yo tampoco. Porque los hijos siempre se van a sujetar a la autoridad del hogar, y es el esposo, aunque sea un cabezón. Pero si el padre de familia, el esposo, es un hombre temeroso de Dios, y él dice, vamos para la iglesia, adivine qué. Vamos para la iglesia, y ahí no hay pero que valga. Vamos para la iglesia. ¿Por qué? Porque habló el cabeza de hogar. ¿Cuántos hemos visto eso? Hermanos, y cuando un hombre es cabeza de hogar realmente y sabe tratar a su esposa, oiga, eso va a traer, ¿cuál sería la palabra? Eso va a ser de un ejemplo, un testimonio, un espejo para esa futura hija o ese futuro hijo que van a ser esposo o esposa algún día, para saber cómo es un hogar. Porque, hermanos, les digo esto, hoy lamentablemente hay mujeres que se casan y creen que el hogar es como lo que ellos vieron cuando ellas estaban creciendo, que el papá le gritaba a la mamá, el papá la golpeaba, y ellas ahora se casan creyendo que si el novio o el marido ahora que se ha casado le grita, la golpea, la trata como cualquier cosa, eso es el matrimonio, porque eso es lo que ella tiene en mente de lo que era un hogar.
Igualmente los hombres, como vieron eso, entonces trata a la mujer a la patada, discúlpenme la expresión. ¿Por qué? Porque él eso fue lo que vio y él cree que eso es un matrimonio, así es un hogar. La iglesia está llamada a ser luz. La iglesia está llamada a dar testimonio. Hermanos, estamos llamados a ser diferentes. Y que nuestros hijos vean algo diferente de lo que es un hogar, para que cuando ellos se casen, honren a Dios, busquen a Dios y ellos entiendan qué es un matrimonio, qué es un hogar, qué es honrar a Dios en un hogar, en un matrimonio. Amén, iglesia. Porque eso es lo que Dios demanda. Hermano, mis oraciones cada mañana. Yo hay 3 cosas que le he pedido al Señor siempre que me ayude. Porque siempre reconozco que soy un hombre pecador. Y es que me ayude a ser un buen esposo. Que me ayude a ser un buen padre. Y que me ayude a ser un buen pastor. Porque cuando yo me analizo, yo veo que no lo soy. Me falta mucho para llegar a ser el esposo que merece mi esposa. Me falta mucho para llegar a ser el padre que debería haber sido o ser. Y me falta un montón para llegar a ser un buen pastor. Pero esa sigue siendo mi oración cada mañana. Y por lo cual ahora yo quiero preguntarles a ustedes, hombres, ¿cómo están tratando a sus esposas? ¿Están viviendo con ellas sabiamente, tratándolas como a un vaso frágil, dándoles el valor que ellas merecen? Si tú eres un hombre cabeza de hogar, ¿cómo estás tratando a tu esposa? Por último, creo que todos debemos de recordar que el principio del matrimonio no es vivir para nosotros mismos, sino vivir para el otro. Oigan esto, este es un principio bíblico del matrimonio. No es vivir para nosotros mismos, sino vivir para el otro. La esposa debe de vivir para su esposo como la iglesia vive para Cristo y se sujeta a Cristo. El esposo debe amar y vivir para su esposa como Cristo dio su vida por la iglesia. Así el esposo debe estar dispuesto a amar y a dar su vida por su esposa. No cabe duda, hermanos, de que si nosotros aplicamos estos principios de la palabra en nuestros matrimonios, será una gran bendición, no solo para nosotros mismos, sino también para los incrédulos, mostrándoles la vida que produce el Evangelio. Al mundo hay que mostrarle la vida que produce el Evangelio, lo que Dios hace. Debemos ser hombres diferentes, debemos de ser mujeres diferentes y debemos de tener matrimonios diferentes que honren y glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, que nos has permitido escudriñar tu palabra y recibir el consejo de tu palabra, Señor, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, de cómo debemos, Señor, de vivir nuestros matrimonios. Padre, cada uno de nosotros en el rol que tú nos has dado, Señor, creo primeramente nosotros como cabezas de hogar, los hombres, entendiendo que somos sacerdotes, que somos llamados a ministrar tu presencia en nuestras familias, en nuestros hogares, a buscarte a ti cada mañana, Señor, a orar, a interceder por nuestras esposas y por nuestros hijos, para que tú bendigas nuestros hogares y nos des la sabiduría para poder ser hombres sabios, hombres, Señor, que podamos tratar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Señor, que podamos ver a nuestras esposas como un vaso frágil y un vaso de honor, Señor. Por otro lado, oramos también por las mujeres, por nuestras esposas, para que sean sabias, Señor, y por su conducta casta y respetuosa, Señor, ellas puedan ser de testimonio, puedan ser un buen ejemplo de la obra tuya en sus vidas, Señor, para aún si sus esposos no son creyentes, que sean ganados
por la conducta de sus esposas, como dice tu palabra, Señor. Glorifícate, amado Dios, en las familias, en los hogares, Padre. Señor, que no abracemos estas falsas filosofías que hoy se han metido aún en el cristianismo, en la iglesia, Señor, de lo que es el hedonismo o el antropocentrismo, Señor. Padre, entendiendo el principio de que no vivimos para nosotros mismos, sino que debemos de vivir para tu gloria, para tu honra, y en este caso para agradar a la esposa o agradar al esposo, Señor, pero no para agradarnos a nosotros mismos. Esa es tu palabra y esa es tu verdad, y queremos vivir y caminar en ella, Padre. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?